despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Bien, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos aquí en este espacio que se llama Un Mensaje con Propósito. ¿Qué celebramos? Es el mensaje de hoy. ¿Qué celebramos en estos días? La gente prende velitas, pero resultan hablando de luz, de moralidad, de esperanza, pero no saben qué significa prender velitas en estos días. Y esa es una tarea para asumirse como creyente. Saber entender qué se celebra cuando alguien prende velitas y saber entender si un creyente lo debe celebrar. También miramos en estas épocas lo que es la Navidad. ¿Qué significa Navidad? Natividad. Se celebra el natalicio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué celebramos entonces cuando pensamos que Jesucristo vino a esta tierra? Miremos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí lo que vemos es que no se habla solamente del natalicio. El apóstol Pablo en esta carta ve a Cristo de una forma más grande. Él lo ve desde antes inclusive de la creación de este mundo, y dice: este Cristo que existía en forma de Dios se despojó de sí mismo, se hizo hombre. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué dice el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14? Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si vemos este versículo, fue citado por Mateo en el versículo 1:23 y nos da a entender lo que significa Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Una virgen concebirá, ¿sí? Lo sobrenatural, aquel Dios sobrenatural que creó los cielos y la tierra, se hizo hombre, ¿sí? Cuando leemos el Evangelio de Juan, dice que aquel verbo estaba con Dios y era Dios, y que estaba con Dios, y que todas las cosas por medio de él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Entonces estamos hablando del Dios creador, del Dios que hizo al hombre. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ese Dios trino glorioso se despojó de sí mismo para venir a esta tierra de una manera humilde, para compartir con nosotros, para darse a conocer. Y ahí es donde se da tiene sentido Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Nació de una virgen para alcanzarnos, para derramar el amor de Dios el Padre en nosotros. Entonces, miren lo que dice, volvamos a Filipenses: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vino para reconciliarnos con el Dios Santo, un humano pecador con el Dios Santo, la humanidad pecadora con el Dios Santo, por medio de su sacrificio. Y si vamos a celebrar la Navidad, vamos a celebrar el natalicio de Cristo, ¿cómo vamos a celebrarlo? ¿En comunión con Dios o en comunión como lo celebra el mundo? ¿El mundo cómo lo celebra? Traguito, foforro, bailoteca, comida, lo que sea, todo vale, ¿sí? Pero el creyente tiene que vivir en comunión con Dios. Si vamos a celebrar a Cristo, la voluntad de Dios el Padre, ¿cuál será? Que celebremos a Dios, a Cristo en su nacimiento en comunión con Él, o nosotros en comunión con el mundo. Tenemos que escoger, como dijo Josué en el libro de él, Josué, conquistador de la tierra de Canaán: mas mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cómo tú vivirás esta Navidad? Que ese sea lo que celebremos, y eso va a determinar cómo lo celebremos. Ese es el mensaje y la reflexión que les dejo en esta noche. Dios me los bendiga. Recuerden que este es un mensaje con propósito. Bendiciones. Me despierto con un motivo, caminar junto a
decidir.